Antonio, contabas más temprano que la situación con el petróleo parece haberse calmado un poquitito, al menos respecto de lo que fueron 48 días bastante complejos. Creo que estás entre 2 y 3% de suba. El Brent cotizando aproximadamente $83 el barril. Debe andar por los 78 el petróleo de Texas. Y esto tiene bastante que ver con que ayer Donald Trump dio su primera conferencia de prensa desde que comenzó la guerra. Una conferencia que en realidad informal, al lado lo tenía a Friedrich Merz. Todos toman el título con la fortísima amenaza contra España. Después vamos a estar hablando de eso. Pero ayer en esa conferencia Trump dijo: no me preocupa la cuestión del petróleo. El petróleo va a subir un poquito ahora, va a ser algo transitorio y va a terminar bajando a un nivel aún más bajo del que estaba antes del comienzo de esta guerra. Y luego de eso, él publica en su red social un mensaje donde plantea dos soluciones, digamos, para incentivar a los barcos a cruzar el estrecho de Hormuz, que por cierto, si revisáramos el Marine Traffic, veríamos que sigue absolutamente desierto de buques tanqueros. Cada vez hay más barcos en los dos Cada vez se van acumulando más, de alguna forma, en la fila, pero sigue sin cruzarse. 3% están arriba. Bueno, 3%. Tanto el porcentaje es el mismo, los precios son diferentes, pero el WTI o el Brent, 3% arriba. Bien. ¿Qué es lo que está planteando Trump? Dos mensajes. Por un lado, dice: he ordenado a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional crear un programa de seguros, de seguro de riesgo político, que a muy bajo costo esté disponible para las navieras. ¿Cuál sería esta idea? Se trata de una corporación que depende del gobierno estadounidense, que lo que vendería es un seguro subsidiado, porque obviamente vos pensás que un buque promedio tanquero son $300 millones, más o menos, con un barril $80, aproximadamente entre el valor del buque más el valor de la carga son $300 millones. ¿Quién te asegura $300 millones en un contexto donde tenés a los iraníes diciendo vamos a prender fuego cada barco que pase? Y hay ya reportes de 10 buques por lo menos que tuvieron algún incidente. Sí, hablan, sí. Irán dijo 11. Bueno, por eso. 11. Entonces, lo que esto te marca es: una aseguradora te rompería la cabeza. Entonces, esto sería una especie de seguro subsidiado por el gobierno federal y transitorio. Si eso no fuera suficiente, Trump dice: estamos dispuestos a escoltar a los buques. Sí. Y me parece que la señal que envía, aunque nada de esto está ocurriendo ya mismo, es: Estados Unidos no va a permitir que durante mucho tiempo esté cerrado el estrecho de Hormuz y que Irán pueda sostener esta amenaza, al mismo tiempo que la amenaza iraní es: nosotros vamos a prender fuego a un buque, pero no está cerrándolo de hecho el estrecho. Entre otras cosas porque sería suicida cerrar el estrecho, porque todo el petróleo iraní sale del Golfo Pérsico, con lo cual la única forma que tiene de subsistir Irán es vendiendo petróleo. Entonces, me parece que hay una sensación de que esto, de un modo u otro, después de una semana se va a normalizar. Acá Trump proponiendo como dos alternativas de cómo. Y es lo mismo que hace unos días. Los únicos buques que ves, buscas la bandera y son iraníes. Son buques iraníes y con alguna excepción, ningún buque con un cargamento importante de un país que claramente no sea aliado de Irán se va a animar hoy a cruzar el estrecho. Hay otra cuestión también, Antonio. Los compradores principales, no de Irán, del petróleo que sale del Golfo hoy, son todos asiáticos. Claro. Entonces, la verdad es que esto afecta a China desde ya, afecta a la India, afecta a varios otros países de Oriente. Estados Unidos está más tranquilo y por eso es que también, de alguna forma, lo puede dejar correr un poco más. ¿Sí? Europa está sufriendo. No es casual que, más allá de su línea ideológica, casi todos los gobiernos europeos estén pidiendo que la guerra termine, pero por el tema del gas, mucho más que por el tema del petróleo. Bien. Emilia. Darío. Antonio, lo anticipábamos ayer. Había mucho malestar en la OTAN, mucho malestar en Estados Unidos con la decisión de Pedro Sánchez de decir: no, yo no presto mis bases, ni siquiera cuando ya había información de que los iraníes estaban atacando bases estadounidenses que son bases de la OTAN y que estaban atacando una base del Reino Unido en un país de la Unión Europea como es Chipre. Pero Sánchez está muy decidido, me parece, a apostar a una radicalización, a la consolidación de un núcleo duro ideológico, además de los negocios que pueda tener de por medio también. Hay mucha plata de Irán en Estados Unidos, hubo mucha plata, digo, todo el proyecto Hispan TV, Pablo Iglesias, en España, perdón. En España justamente hay mucha plata de Irán que se ha puesto y muchos intereses bastante visibles. Digo, insisto, Pablo Iglesias Podemos
que fueron socios de Sánchez y en parte también lo siguen siendo. Pero toda la relación con Venezuela viene a través de Irán. Bueno, es justamente un eje compartido. Si uno ve, hay figuras, nombres que se repiten cuando uno ve exactamente esa triangulación. Lo cierto es que Trump anuncia ayer, estaba a su lado un miembro de la OTAN y de la Unión Europea, como era el canciller alemán Friedrich Merz, que concretamente está planteando un cierre total y un corte total del comercio con España. Es interesante porque es la primera vez que lo vemos a Trump amenazando por razones comerciales a un país desde el fallo de la Corte Suprema, que básicamente... Igual el fallo de la Corte Suprema al día siguiente duplicó los aranceles. Pero el fallo de la Corte Suprema lo que invalidó es la posibilidad de que él le sube y le baje aranceles a un país discrecionalmente. Sí, bueno, igual acá no le baja aranceles, le corta el comercio. Pero esto tiene que ver con el fallo, porque lo que él hizo después del fallo es firmar una orden ejecutiva que le subió a todos los países por igual los aranceles. Pero no fue en forma selecta. Porque tuvo que invocar otro artículo. Lo que la Corte le invalidó es la argumentación legal que él utilizaba para aplicar esos aranceles. ¿Y qué es lo que dejó abierta la Corte? La posibilidad de que él pueda, si quiere, embargar un país y decir yo no hago negocios con este país. Es decir, no puede bajar y subir discrecionalmente los aranceles, pero sí puede cortar por completo el comercio. Por eso, si querés, lo podemos escuchar lo que anunciaba ayer Trump. Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. Ese fue el primer gran cruz. Detonante, claro. El detonante. Cuando Sánchez se corta solo 32 países de la OTAN diciendo sí, subamos al 5% del gasto militar, Sánchez dice no, que me defiendan los otros, yo sigo gastando la plata. Sánchez dijo que no y no termina firmándolo. Bueno, hay toda una duda respecto a eso. Porque Sánchez firmó pero dijo que no lo iba a cumplir. Claro. Básicamente eso es lo que pasó. Él firmó pero dijo no lo voy a cumplir. Sí. Pero públicamente dice yo no lo voy a cumplir. Firmé porque más o menos que me obligaron. Bueno, hoy le contestó Sánchez a Trump y lo vamos a escuchar. Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Es sí al apoyo a terroristas, ¿no? Básicamente, claro, esa es lo interesante, esa es la ¿no? posición de Sánchez habitualmente. A mí me causa mucha gracia esto de los líderes occidentales, porque lo mismo está diciendo Macron, lo mismo sin llegar al punto de decir no dejamos que utilicen nuestras bases, ¿no? Macron tiene una posición mucho más definida en este enfrentamiento. Totalmente, y ha enviado, de hecho, al Charles de Gaulle, que es el portaaviones más importante que tiene Francia. Ahora, también dice, me parece que esta guerra viola el derecho internacional, lo dijo Mark Carney, también el primer ministro de Canadá. Lo que uno no entiende es estos líderes occidentales que creen que Occidente tiene que respetar el derecho internacional mientras los enemigos de Occidente no lo respetan. No, por eso es una posición suicida. Pero aparte estás hablando de Irán, o sea, un país que es un Estado prácticamente terrorista que financia el terrorismo en el mundo. Che, tuviste un atentado de Atocha, Claro. Financiado
sin duda alguna, con fondos que provienen de Irán. Es muy curioso. No, es que me parece que acá se confunde neutralidad con apoyar regímenes dictatoriales, porque además está prácticamente siempre del lado de los dictadores. Yo insisto, es como la posición garantista dentro de los países, ¿viste? Decir, bueno, no, hay que ser bueno con los delincuentes, hay que entender por qué los delincuentes no hay que ponerlos en la cárcel. Es como la lógica. Es decir, una cosa es respetar el derecho internacional con quien respeto. Es decir, vos decís, vos tenés un país que respeta el derecho internacional, vos lo respetás frente a ese país. Tenés un país que financia terrorismo Claro. en el mundo, que hubo un atentado en tu país financiado por ese. Sí. Es muy llamativo. Pero lo mismo con Maduro, digamos. Pero por eso, que bueno, porque es la durante misma. 27 años se dedicaron a violar los derechos humanos de su propio pueblo y de los otros países. Se metieron, pero no, es violar el derecho internacional, meterse con Maduro. Bueno, así les va.